Bienvenidos a todos a este canal, donde la política no se cuenta con medias tintas ni con eufemismos. Aquí hablamos claro, sin tapujos, desde la izquierda y con la intención de destapar las mentiras y las contradicciones que la derecha española intenta esconder. Hoy vamos a meternos de lleno en un episodio que ya es historia política reciente y que retrata con crudeza la situación de nuestro país. Hablamos de la monumental intervención de Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, que dejó completamente fuera de juego a Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Pero antes de entrar en materia, quiero que entendáis por qué este enfrentamiento no es un simple rifirrafe parlamentario. Lo que ocurrió allí es la cristalización de años de tensiones políticas, de desgaste de la derecha, y también de la incapacidad de muchos líderes para enfrentar la realidad con responsabilidad y con valentía. Alberto Núñez Feijóo llegó al liderazgo del Partido Popular en un momento crítico, tras la debacle electoral de Pablo Casado y la crisis interna del partido. Su misión, al menos en teoría, era regenerar la imagen del PP, alejarse de las prácticas corruptas que han marcado a la formación durante décadas y conectar con un electorado cansado de escándalos y discursos vacíos. Sin embargo, esa tarea no ha sido nada sencilla. Feijóo ha tenido que navegar entre su propia base conservadora, que se resiste a cualquier cambio real, y la necesidad de presentarse como una opción más moderna y moderada. Por otro lado, Gabriel Rufián representa a esa izquierda que no se anda con rodeos. Con un discurso afilado, irónico y lleno de datos, Rufián es un político que conoce bien los puntos débiles de sus adversarios y no duda en aprovecharlos para desmontar sus discursos. No es casualidad que sus intervenciones en el Congreso tengan tanta repercusión. Sabe hablar a la gente y sabe cómo tocar donde duele. Ahora bien, ¿por qué este choque de trenes fue tan importante? Porque no fue una bronca más. Fue un momento en el que se enfrentaron dos maneras opuestas de entender la política, la sociedad y el futuro de España. En un lado, la derecha anclada en el pasado, llena de privilegios y con una historia que arrastra escándalos de corrupción tras escándalos. En el otro, una izquierda que no solo denuncia, sino que reclama justicia social, transparencia y un cambio real en las políticas públicas. Durante la intervención de Rufián, se pusieron sobre la mesa no solo los casos de corrupción del PP, que todos conocemos, Gürtel, Púnica, Lezo, y un largo etcétera, sino también la responsabilidad actual de Feijóo y su partido en políticas que afectan directamente a la ciudadanía, recortes en sanidad, ataques a la educación pública, precarización laboral y la apertura de las puertas a la ultraderecha representada por Vox, que no es una cuestión menor en el clima político actual. Y no podemos olvidar la parte poética, ese cierre magistral con una cita de Antonio Machado que no solo sirvió para humillar a Feijóo, sino para ponerlo en evidencia ante toda España. La derecha no solo ha fallado históricamente, sino que sigue sin entender que el país necesita avanzar y cambiar para garantizar derechos y justicia. Para entenderlo mejor, vamos a desgranar paso a paso qué pasó, qué se dijo y cómo este episodio refleja la realidad política que vivimos. Esto no es solo un choque de palabras, es la lucha entre dos modelos de país. Ahora entramos en la parte más jugosa, donde vamos a analizar con lupa cada paso de la intervención de Gabriel Rufián y cómo Alberto Núñez Feijóo reaccionó. Preparaos porque esto es una clase magistral de política en estado puro. Rufián arrancó con una mirada directa y una voz firme que dejaba claro desde el principio que no venía a perder el tiempo. Su mensaje fue simple pero demoledor. Señor Feijóo, usted representa todo lo que España debe superar para salir adelante. Es la memoria viva de la corrupción, de las políticas que han destrozado nuestro sistema público y han dejado a miles de familias en la precariedad. No fue un ataque gratuito, sino una descripción ajustada a la realidad. Con datos contundentes, recordó cómo el PP ha estado implicado en decenas de casos de corrupción durante las últimas décadas, poniendo nombres y fechas encima de la mesa. La red Gürtel, que no fue un caso aislado, sino un entramado de corrupción sistémica que alcanzó a múltiples instituciones públicas. El caso Púnica, que involucró a altos cargos en la Comunidad de Madrid, o el caso Lezo, con el saqueo del canal de Isabel II. Rufián fue implacable recordando que todas estas causas salpican al partido y que Feijóo, aunque quiera lavarse la cara, es el máximo responsable político hoy día. Pero no se quedó solo en la corrupción. Avanzó hacia la política actual del PP, la que Feijóo ha tratado de presentar como más moderada. No se engañe nadie, dijo Rufián, bajo esa apariencia de moderación, siguen defendiendo los recortes que afectan a la sanidad, a la educación, y siguen apostando por precarizar el trabajo de millones de personas. Aquí el portavoz de ERC puso encima de la mesa las reformas laborales que mantienen la flexibilidad abusiva, los recortes en plantilla y presupuesto en los hospitales y centros de salud, y el abandono de la educación pública en favor de los intereses privados. Además,
Lanzó un duro reproche hacia la tolerancia del PP con Vox, el partido de extrema derecha que lleva años promoviendo discursos de odio, negacionismo y ataques a derechos fundamentales. Ustedes siguen jugando a dos barajas. Por un lado dicen querer ser la derecha responsable, y por otro pactan con quienes quieren desmontar todo lo avanzado en democracia. Eso es cobardía y cinismo, espetó Rufián. Mientras tanto, en la bancada del PP, Feijóo trataba de mantener una expresión serena, pero poco a poco su semblante fue mostrando la tensión del momento. Las palabras de Rufián no solo eran directas, sino también precisas y acompañadas de un conocimiento profundo del pasado y presente político que dejaron a Feijóo en evidencia. El punto culminante llegó cuando Rufián citó a Antonio Machado. Para quienes no estén familiarizados con este fragmento, la cita habla de la España que camina hacia adelante, que no se detiene en nostalgias ni en discursos vacíos. Es un mensaje potente dirigido a quienes insisten en que nada debe cambiar, a quienes prefieren vivir en un pasado idealizado mientras el presente y el futuro del país se hunden en la desigualdad y la injusticia. Rufián recitó con una voz firme y desafiante: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». Esta frase, más que una poesía, es una crítica a la falta de acción y renovación del PP, a su apego al poder sin asumir responsabilidades ni avanzar hacia un país más justo. Feijóo, sorprendido por la contundencia y el simbolismo del mensaje, se quedó mudo por unos segundos, un instante que fue capturado en directo por las cámaras y que pronto se hizo viral en las redes. Fue el momento en el que la careta se cayó y se vio a un líder sin argumentos para defender lo indefendible. Este momento no solo simboliza la humillación política de Feijóo, sino la derrota simbólica de un proyecto político que se resiste a cambiar, que pretende seguir gobernando para unos pocos mientras la mayoría sufre las consecuencias. Para terminar este análisis que hemos hecho hoy, es fundamental que tomemos conciencia del significado real que tiene este episodio en el Congreso, donde Gabriel Rufián no solo humilló a Feijóo, sino que dejó en evidencia una serie de problemas estructurales que afectan a toda la política española. Y ojo, no se trata solo de un enfrentamiento personal o partidista, sino de un choque de proyectos de país, de visiones diametralmente opuestas sobre cómo debe organizarse la sociedad, la economía y las relaciones políticas. Lo que ha quedado claro tras este intercambio es que la derecha española sigue atrapada en un pasado que no quiere soltar. Un pasado marcado por la corrupción sistémica, por la defensa de intereses de élites económicas, por el recorte de derechos sociales y por la connivencia con sectores que alimentan el odio y la división. Feijóo, como líder del PP, representa esa continuidad, un intento de blanquear una imagen que la realidad se encarga de desmentir día tras día. Por otro lado, la izquierda, representada en esta ocasión por Gabriel Rufián, no solo denuncia esas prácticas y políticas, sino que apuesta por una transformación real. Una transformación que no se limita a cambios superficiales o cosméticos, sino un cambio profundo en las bases del sistema. Un modelo económico más justo, un sistema público fuerte, derechos sociales garantizados y una política que priorice a la mayoría y no a las élites. Lo más importante de todo esto es que este tipo de intervenciones no deben quedarse en un mero espectáculo parlamentario. Deben servir para que la ciudadanía tome conciencia de quién está defendiendo sus intereses y quién solo está jugando a mantener privilegios. Porque la política no es un juego, es la herramienta que determina cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos cuidamos y cómo se reparten los recursos. Ahora bien, no podemos quedarnos solo en la crítica. El momento que vivimos exige propuestas claras y un compromiso real con el cambio. La izquierda debe aprovechar este impulso para no solo desmontar la mentira, sino para construir alternativas sólidas, creíbles y que conecten con la gente. Eso implica un trabajo constante, paciente y valiente, porque la derecha no va a rendirse fácilmente. Y lo veremos día a día en las próximas batallas parlamentarias y sociales. También es fundamental entender que este enfrentamiento es solo una parte del proceso. No basta con que un diputado hable con contundencia. El cambio se consigue con organización social, con movilización popular, con educación política y con la construcción de un relato que emocione y que motive a la participación activa. Por eso, desde este canal queremos hacer un llamado a todos vosotros. No os quedéis de brazos cruzados viendo cómo otros deciden vuestro futuro. Informaros, debatir, participar en las causas sociales y políticas, y exigir a quienes representan vuestros intereses que no se conformen con palabras vacías, sino que actúen con responsabilidad y honestidad. Este episodio nos recuerda que la política es un terreno de batalla donde no vale la indiferencia. O estás con quienes luchan por un país más justo, o te dejas arrastrar por quienes quieren perpetuar la desigualdad y el abuso. Y esa decisión está en manos de cada uno de nosotros. Para finalizar,
Quiero que os quedéis con esta idea poderosa que nos dejó Gabriel Rufián, tomando prestadas las palabras de Antonio Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. No hay un camino preestablecido ni un destino marcado. El futuro de España depende de la acción colectiva, de la voluntad de transformar lo que no funciona y de construir algo nuevo. No esperemos que otros lo hagan por nosotros. Somos nosotros, la gente de a pie, quienes tenemos el poder real para cambiar las cosas. A través de la participación, la crítica fundamentada y la organización, podemos hacer que este país deje atrás la sombra oscura de la corrupción, el recorte de derechos y el miedo. Podemos construir un país que defienda a la mayoría, que proteja lo público y que sea un referente de democracia y justicia social. Así que, antes de despedirme, te invito a que te sumes a este proyecto. Suscríbete a este canal si no lo has hecho ya. Comparte este vídeo para que llegue a más personas que necesitan conocer la verdad, y sobre todo, participa activamente en la política que nos afecta a todos. No te conformes con ser un espectador. La historia la escribimos todos y cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí, por escuchar y por querer un cambio real. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando las claves de la política española y denunciando lo que otros intentan ocultar. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, que el debate es fundamental para crecer. Hasta la próxima, y recuerda, la política no es solo para políticos, es para todas y todos.